Mateo capítulo 25, vamos a tener abierto allí, versículo 14 al 30, donde leímos. Y vamos a entrar aquí en esta palabra. Vamos a hablar hoy acerca del ministerio. Y vamos a entrar en un ejercicio. En estos domingos que vienen, vamos a hacer un ejercicio bastante importante, ¿ok? Yo le voy a ayudar a que usted pueda comprender su ministerio. Amén. ¿Sí? Porque eso es importante. Amén. Su ministerio es importante que usted lo conozca. Porque si no lo conoce, entonces ¿cómo va a dar cuenta al final? ¿Sí? A veces nos perdemos en el camino. Pero le voy a ayudar con esto y el próximo domingo les voy a dar unas copias con unos cuadrillos allí para rellenar, y también vamos a tener una enseñanza el próximo domingo ya más enfocado en esto: cómo conocer mi ministerio. Amén. ¿Sí? Entonces le invito para que no se vaya a perder el culto el próximo domingo. Vamos a enfocarnos en esto para que hagamos práctica esta labor. Ok, entonces, teniendo en cuenta la parábola que hemos leído, ya la leímos ahorita iniciando el culto, ¿cierto? Mateo capítulo 25, el verso 14. ¿Está hablando de qué? La palabra de los talentos. Claro, ¿y cómo comienza diciendo? Que el reino de los cielos es como un hombre. Ok, entonces, ¿qué está comparando el Señor con esta parábola? El reino de los cielos, ¿ok? Entonces, hay algo, hermano, que nosotros tenemos que fundamentarnos. Usted pertenece a un reino. Amén. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Y de eso también vamos a hablar después, porque a veces es difícil comprender qué es un reino, porque nosotros, es decir, la mayoría de ustedes quizás aquí no saben qué es un reino porque nunca han vivido en uno. Es decir, nosotros vivimos o nacimos en unas democracias que funcionan de una manera distinta a lo que era un reino. Pero para nosotros comprender plenamente el reino de Dios, nosotros tenemos que comprender qué es un reino, cuáles eran las funciones y alcances políticos de un reino, o sea, cómo estaba estructurado. Pero sintetizándoles la idea, en un reino, toda la nación, o sea, todo lo que pertenece a la jurisdicción del reino pertenece al rey. Dígase personas, recursos, ríos, casas, todo. Los súbditos mismos son dueños, son propiedad del rey. Si el rey quería disponer de alguno, podía hacerlo, pues en él estaba la vida de todos. Era una persona muy poderosa en los tiempos antiguos, un rey, muy poderoso. Entonces, por eso el reino de los cielos es un reino, no es una democracia. No es que nosotros votamos allá cuando Cristo venga, vamos a votar cada 4 años a ver si Cristo queda rey nuevamente. No, el reino de los cielos no es una democracia, es un reino, porque Él es dueño de todo. Amén. Amén, amén. De todos los recursos y también de nosotros. La Biblia dice de que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Entonces, esto es un reino. Y lo que Cristo empieza diciendo es que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un hombre, o es como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. ¿Ok? Entonces, importante, el Señor nos entregó sus bienes. Yo no sé usted qué tiene, pero todo lo que usted tenga hace parte de los bienes del Señor, Amén. de los recursos del Señor y de su reino. ¿Sí? Tenga lo que tenga. Lo que usted tiene bajo su poder hace parte de los recursos del rey. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otros 1, y a cada uno conforme a ¿qué?
Capacidades. a su capacidad. Amén. ¿Ok? Entendamos que en el reino de Dios no a todos se les da por igual. ¿Qué regula la capacidad con la que Dios nos da? Capacidad. Nuestra capacidad misma. Es decir, quien regula lo que recibimos no es Dios, es nuestra capacidad. Dios no nos va a dar más de lo que tenemos capacidad. A veces nos la pasamos pidiéndole a Dios cosas que no tenemos capacidad de administrar. Amén. Más bien pensemos en lo que ya nos ha dado Amén. y si lo estamos administrando bien. Amén. Amén. Ok. Entonces dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Verso 15. ¿Sí? Entonces, por eso esta parábola es semejante al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos dejó sus bienes y se fue. ¿Cierto? Ahora nos dio ¿qué? Autoridad. Nos dio autoridad y nos dio recursos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2. Bueno, ya empezaron a trabajar sobre esos bienes. El que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cierto? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, el Señor viene. Amén, amén. Seguro que sí. A veces vivimos como si el Señor no viniera. Pues el Señor viene. Amén. Y por eso es importante que nosotros entendamos qué es el ministerio y cuál nuestro ministerio, todavía más importante. Una cosa es entender qué es el ministerio, pero otra es entender cuál es mi ministerio. Y yo debo de entenderlo para saber que al final tengo que dar cuentas por él. Así que vino y arregló cuentas con ellos. Verso 20, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Bien, pero el que tenía 1 ya sabemos qué pasó, ¿cierto? Así que el Señor le dijo: siervo ¿qué? Malo y negligente, ¿sí? Ahora, malo ¿por qué? Malo porque primero calumnió a su Señor. ¿Cómo que cosechas donde no plantaste si le estaba dejando un capital? O sea, eso es sembrar, ¿cierto? Eso es que no le estaba pidiendo dinero sobre la nada. Él ya le había dado dinero. Mira, te doy dinero para que trabajes y hagas dinero sobre ese dinero. Entonces, ¿cómo me dices que cosecha sobre no? Entonces es malo. ¿Y negligente por qué? Negligente porque no hizo lo que tenía que hacer. La persona negligente es a la que se le encomienda una labor y no hace nada. ¿Cierto? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, bueno, si usted mismo no me iba a poner a trabajar el dinero, pues lo hubiera dado allá al banco para que le haga algo y yo haber recibido mi dinero. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10. Y aquí va entonces la aplicación, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Y al siervo inútil qué? Sal de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También Mateo dice: amarradle de pies y manos, ¿sí? Y échenlo en las tinieblas de afuera. Entonces, hermanos, aquí donde vamos a entrar en algo acerca de qué es el ministerio. Bien, voy a empezar diciendo algo. Todos están llamados al ministerio, todos tienen un ministerio. Efesios 4, 11 y 12. Vamos a leer allí Efesios 4, 11 y 12. Dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. Entonces,
acá el verso 11 nos menciona 5 ministerios fundamentales, aunque bueno, algunos dicen que son 4 porque los pastores y maestros son un solo. Pero el fin de esos ministerios es perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es el ministerio? El ministerio es una asignación que Dios da. Dios a toda criatura le da una asignación y un ministerio, si podemos llamarlo así, ¿cierto? Por ejemplo, vemos las aves. Ellas tienen una asignación dada por Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la asignación? Volar. Verse por los cielos, moverse, a los peces también. Ahora, Dios no se complace cuando una ave no vuela. Él no se complace en eso. Dios no se complace cuando un pez no nada. No, porque Él lo hizo para eso. Amén. Y cuando el pez nada, entonces Dios es glorificado. Amén. 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 Y cuando el ave vuela, su nombre es glorificado. Amén. ¿Cierto? Porque está funcionando en aquello que Él le asignó. A las aves del cielo, Él las bendijo y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. También a las bestias del campo. Y cuando vemos a los animales hacer aquellas cosas que deben de hacer, entonces están cumpliendo su asignación y Dios es glorificado. Amén. Entonces, usted glorifica a Dios cuando usted cumple la asignación que Dios le dio. Por eso es importante conocerla y entenderla. Entonces, el ministerio, mi ministerio, es esa asignación que yo recibí de Dios. Ahora, veamos las cosas desde esta óptica. El reino de Dios es algo muy grande. Porque, a ver, entre algo más grande sea, es más complejo. Porque se requiere estar compuesto de pequeños sistemas. Y sistema con sistema se junta y forman sistemas más grandes, ¿cierto? Y todos esos sistemas juntos forman una estructura compleja. Por eso un Estado es una estructura compleja. Porque tienen muchos sistemas. Y todos esos sistemas tienen que funcionar bien para que el Estado funcione, ¿cierto? Cuando un sistema funciona mal, el Estado funciona mal. Y a veces pueden ser pequeñas cosas. Vean, esta semana el auto no quería funcionar muy bien, ¿sí? Y no funcionaba bien y como que se quería apagar y quedaba así. Y resulta que tenía una bujía que no funcionaba. Y esa bujía vale 3.000 pesos. Es decir, no vale nada. Pero le estaba complicando la vida a todo el auto, ¿cierto? Entonces, hay piezas que aunque parezcan pequeñas, si no funcionan como deben funcionar, afectan todo. ¿Hago entender? Amén. Entonces, así un Estado por eso es complejo, porque en un Estado existen diversos departamentos, muchos. Usted va y encuentra entonces, digamos, si usted se va por la rama de la salud, habrán diversos departamentos que incluyen administración, recursos humanos, recursos económicos, tecnologías, investigación, toda una serie de ahí para abajo. Claro, un engranaje de muchos sistemas. Y si se va por la línea militar también, por la defensa, si se va por la línea de la economía también, en fin, de la educación, todos esos sistemas es necesario que funcionen bien para que el Estado funcione bien. Entonces, hermanos, lo que quiero es que ustedes puedan ver el reino de los cielos como es. Es decir, el reino de los cielos es un estado. Y ese estado se compone de muchos sistemas.
Y usted está engranado en alguno de esos sistemas. Y usted debe de funcionar. Porque es que mire, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Usted ni yo nos creamos a nosotros mismos. Es decir, eso no es que mi papá dijo, hombre, voy a hacer un niño así, asá, y esto, para que sea esto, y le dio por inventárselo y se lo inventó y aquí está el niño. No. La Biblia dice que Dios asigna a los hombres los tiempos y los espacios de su habitación. ¿Qué quiere decir esto? Realmente quien define quién viene a este mundo, que un hombre y una mujer pueden tener un hijo, pero ¿quién define qué alma viene ahí? Entonces, si Dios lo creó a usted, fue porque había una asignación que entregarle. Es decir, hay ciertos problemas para los cuales usted fue diseñado para resolver. Y solo usted. Por eso en el reino de los cielos no hay competencia. ¿Por qué no hay competencia? Porque es que en el reino de los cielos hay infinidad de recursos. Es decir, nadie puede hacer lo que usted fue diseñado para hacer, porque nadie es como usted. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces no puede haber competencia en ese sentido. Por eso, hermano, cuando usted empieza a medirse con otro, usted está mal. Amén. Amén. Ah, pero es que aquel como hace... No. Nosotros no podemos medirnos con nadie. Ni siquiera los mismos hermanos de una familia. Porque son distintos y tienen asignaciones distintas por Dios. Y funciones distintas. ¿Sí? Entonces, eso es el ministerio. El ministerio es una asignación. Entonces, yo soy un producto de alguien, hermanos. O sea, yo no soy algo que yo me hice, no. Yo soy el producto de alguien. Y cuando usted tiene un producto, usted lo crea porque hay una necesidad. ¿Cierto? Y por eso ese producto funciona y sirve, porque está cubriendo una necesidad. Entonces, usted es un producto de Dios. Dios tenía una necesidad y lo creó a usted. Y le dio capacidades particulares que solo usted posee, que no va a encontrar en otra persona, para que resuelva esa necesidad que Dios tiene en la tierra. A eso le llamamos ministerio. Y para que resuelva esa necesidad de Dios, Dios le ha otorgado talentos, recursos. Y de eso vamos a hablar más ampliamente el próximo domingo, porque, como les decía, voy a ayudarles a que ustedes encuentren con facilidad su ministerio y su asignación, porque, hermanos, no debemos de llegar a un punto donde digamos, venga, ¿yo para qué estoy en la tierra? ¿Cierto? ¿A qué vine a este mundo? Eso genera frustración y genera como despropósito. Cuando uno no sabe ni a qué vino a este mundo, hermano, uno le da la idea hasta levantarse de la cama, bueno, que se va a levantar. Entonces es importante encontrar ese enfoque. ¿Ok? El ministerio es una asignación que se recibe inclusive antes de nacer, Jeremías 1:5. Vamos a leer allí Jeremías 1:5. Y vamos a leer también Gálatas 1:15. Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre, ¿qué? Sí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ok, vamos a leer Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó, ¿desde dónde?
y me llamó por su gracia. Ahora, usted sabía que Pablo perseguía a cristianos y los mataba, ¿sí? Ahora, ¿cuándo Dios apartó a Pablo? Del vientre de la Porque es que nosotros a veces creemos que es que Dios nos da un ministerio es cuando venimos a la iglesia. ¿Sí? Como me dice cristiano, ahora Dios me va a dar un ministerio. A veces es una percepción equívoca de lo que es el ministerio. El ministerio está ligado a la existencia. O sea, si Dios no tuviera una asignación, no te hubiera creado. No, Dios le dio una asignación a Pablo inclusive desde el vientre de la madre. Lo que pasa es que él se vino a dar cuenta de esa asignación ya teniendo cierta edad. Lastimosamente. De hecho, por eso nosotros como padres tenemos la responsabilidad de aportar en el descubrimiento de la asignación de nuestros hijos. Y le vamos a ahorrar, hermanos, camino que nosotros nos tocó andar. Amén. Amén, amén. Porque uno a veces va así, ciego en la vida, sin saber ni siquiera para qué vino a este mundo. Y uno tiene que aprender a ver en los hijos esas cualidades, porque hay un lenguaje que Dios da intrínseco en las criaturas con una capacidad. Usted ve, por ejemplo, la estructura de un ave, ¿sí? Y usted ve que ella está diseñada para los cielos. Ella extiende sus alas y yo me pongo a ver a veces en los vientos ahí, eso, juegan con el viento, ¿cierto? Navegan en el viento. Y es su estructura. Tiene una asignación, pero esa asignación, para que funcione, tiene que tener un potencial que Dios le puso. Así Dios te dio un potencial. Y uno ve ese potencial en los hijos y dice, este va por acá. Y hay que aprender a dispararlos, a enfocarlos en su ministerio. Amén. Y les adelanto esto, hermanos, porque es que a veces pensamos que es que el ministerio es lo que yo hago aquí en la iglesia. No. Puede que haga parte, sí. Pero el ministerio es para lo que Dios lo creó. A veces pensamos, hermanos, que ser pastor es una vocación más elevada que ser doctor, por ejemplo. Y no es así. Si Dios creó a alguien para ser doctor, es tan elevado como el que creó para ser pastor. Son asignaciones distintas en esferas distintas. Pero si Dios lo creó para él, Dios se está glorificando a través de ese hombre sanando enfermos, como se glorifica a través del pastor que enseña. Amén. Gloria a Dios. ¿Me hago entender? Amén. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Y ahí es donde entendemos el ministerio. El ministerio es una asignación de vida que yo tengo para satisfacer una necesidad de Dios en mi generación. Porque es que eso es tremendo. Mire, uno dice, oye, y yo nací es que en el 87. Uno dice, ¿qué tal que yo hubiera nacido por allá en tiempos de David? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Hace días yo meditaba, por ejemplo, en algo. Hay un anime muy famoso que fue Dragon Ball, ¿sí? El autor de ese anime se llamó porque ya murió, Akira Toriyama. Y ese hombre de alguna manera marcó generaciones. ¿Sí? O sea, les dejó una huella ahí tremenda, porque se crecieron con ese anime. Y el anime creció con ellos, porque eran personajitos que iban creciendo a la vez que uno crecía. Como personas, iban madurando, iban teniendo sus aventuras. Pero yo meditaba en eso y este hombre impactó de una manera tan tremenda que todos los países, eso llegó ese anime y eso generó inclusive muchos millones de dólares. Pero yo meditaba en eso y decía, realmente Akira Toriyama no hubiera logrado eso si hubiera nacido en otro tiempo. ¿Cierto? O
Si él hubiera nacido 30 años antes, él no hubiera logrado eso, o 50 años antes, porque no había las tecnologías propias de la época en que él nació. Entonces Dios te asigna para que aparezcas en este escenario en un tiempo determinado y te da cualidades que tienen alineación con las tecnologías de esa época para que logres algo que Él necesita resolver en la tierra. ¿Me hago entender? Amén. Claro, a mí me ponen en los tiempos de David y yo para agarrar una espada y agarrarme con otras espadas, yo la pensaría. ¿Cierto? Y cosas así que uno dice, venga, uy, Señor, pues una espada y algo, hasta de pronto uno con un fusil por allá se anima, pero a espada. Sí, difícil, ¿cierto? Claro, ya eso con un fusil, pues usted dispara, o si le dispararon, ya usted ya, pero usted hay una espada ahí, lo abrieron en dos, cosa peligrosa es. Entonces, Dios nos asigna una época para aparecer. Nos asigna una familia. Una vez dice, pero la familia que me tocó. Vea, hermanos, lo que usted necesita para desarrollar su ministerio, Dios se lo ha puesto. Porque Dios sería injusto si le reclama a usted algo sobre lo que no le ha dado. Al que le dio 1, pues 1 le pedía. Él no le pedía 5 al que le dio 1. No, la capacidad de él era reproducir ese 1. Si el Señor se lo dio es porque sabía que él podía reproducir ese 1. De esto hablábamos hace 8 días, ¿cierto? Porque no es lo mismo reproducir 5 que reproducir 1. Es decir, si usted me pone 100,000 pesos en la mano y me dice, mira, vuelva a los 200,000, capaz que yo puedo hacerlo. Pero si usted me pone $1,000,000 y me dice, vuelva a los 2 millones, yo diría, para, porque ya es $1,000,000, ¿cómo voy yo a volver ese otro $1,000,000? ¿Cierto? Ya se necesitan ciertos conocimientos respecto a lo que es la economía y el mercado para usted ya poner en riesgo $1,000,000 para que produzca otro. Es diferente, usted con 100,000 pesos dice, yo hago empanadas y las vendo y hago 200,000. ¿Sí? Entonces, depende de la capacidad, pero el que Dios le dio 5 tenía la capacidad para hacer los 10. La tenía. Y al que le dio 1 también. Entonces, el ministerio es algo para lo que Dios a mí me creó. Es eso. ¿Sí? Entonces, va más allá de lo que yo hago acá en este salón. Porque a veces enseñamos a los niños y decimos, no, es que mi ministerio es enseñar a los niños. Bueno, puede que sea su ministerio, pero no reducirlo a que porque enseñamos a los niños aquí, entonces ese es el ministerio. El ministerio es la asignación de vida. Es más, el ministerio ni siquiera está ligado a un cargo. ¿Por qué? Porque el ministerio nazco con él y muero con él. Dios hizo el ave para volar y esta vid nace y muere así. Y ella volará hasta que muera. Así que hay muchos tipos de ministerios. Y lo que Dios quiere es que esos ministerios se enfoquen y se introduzcan en las entrañas mismas de la sociedad para que afecten a este mundo. Nosotros no podemos afectar al mundo aquí en estas 4 paredes, hermanos. No, es que aquí vamos a afectar el mundo, ¿cómo? No. Dios necesita ministerios en la educación, porque mientras nosotros estamos escondidos, el diablo está inventando cosas y minando la mente de las generaciones, de los adolescentes y de los que se van levantando, enseñándoles mentiras. Amén. Pero Dios sabe que si tiene un ministerio ahí adentro, lo empieza a escalar y a ganar poder y autoridad, porque no es lo mismo usted ser un profesor a ser un director, a ser un rector, o a llegar a ser un ministro de educación. Su palabra tiene más peso. Amén. La palabra de Daniel tenía peso en Babilonia. Amén.
Porque a veces decimos, ay, la política es mala, eso es pecado, hermano, no me meta en eso. No, Dios puede darle a alguien ese ministerio. Se lo dio a Daniel. Daniel estaba en la política. Y no era una política que uno diga, ¡ay, qué santidad de política! No, estaba en un sistema bastante complicado. De hecho, la política siempre es complicada. Sí. Pero su voz tenía peso. Tanto que le tenían envidia y quisieron matarlo varias veces. Pero influenciaba reyes. Los reyes, Daniel tenía ese poder. Influenciaba reyes. Y Dios lo hizo para eso. Y él fue un hombre muy capacitado. Muy capacitado. Vemos también, y podemos ver muchos políticos, ¿cierto? En la Biblia, vemos a un José. Y él estaba hecho para eso. José era un administrador, era un organizador de recursos. Y Dios lo hizo para eso. Y era segundo después de Faraón. Y tampoco era que era un país de maravilla pues, respecto a lo que es la obediencia, no. No, estaba en Egipto, representación del mundo en la Biblia. Y allá era el segundo después de Faraón. Pero salvó, y en una crisis enriqueció una nación. Porque cuando hay un buen administrador, aún en crisis. Lo que yo les decía, hay gente que empresas que en pandemia se dispararon. Porque encontraron una oportunidad en la crisis. Y eso hizo José. Mientras todo el mundo se empobrecía, Egipto enriquecía. Y fue bastante poderoso. O vemos a Esther. ¿Cuál era su ministerio? Llegar allá y no estudió allá diplomacia, ¿cierto? Ni para ser canciller. Y allá fue y habló con el rey y todo, y salvó a su pueblo. Y resultó también metida en la política. Porque cuando Dios necesita, mire hermano, nosotros tenemos que ser sinceros. A ver, hay plataformas en la vida y en el mundo que se necesitan. Si usted necesita llevar el evangelio a través de la radio, usted necesita un poder de influencia ya o tener una radio, así funciona. O sea, yo no puedo sentarme aquí con un milagro y me llamen. A veces entendemos mal a Dios, ¿sí? Ahora, para reconstruir Jerusalén era necesario que los persas, los medos persas, dieran la orden. Porque Jerusalén había dejado de ser soberana, pues cayó bajo el dominio de un imperio. O sea, sí o sí, para reconstruir esa ciudad, la orden tenía que venir de acá. Si no, ellos no iban a permitir eso, no iban a permitir que se gestara una rebeldía. Así que Dios, ¿qué hizo? Metió por allá un ministerio, lo fue metiendo de a poco, a un hombre llamado Nehemías, ¿sí? Copero del rey. Copero era, o sea, nosotros creemos el copero que cargaba las copas quizás, pero no. Copero era un cargo muy importante para esa época, porque era una persona muy cercana al rey, pues tenía que inclusive beber antes de que el rey comiera. Era muy cercano, era una especie, no sé, tal vez de secretario de Estado, no sé, algo muy cercano al rey, y allí puso Dios a Nehemías. ¿Por qué? Porque necesitaba un hombre en gobierno. Y viendo entonces Artajerjes a Nehemías en esa aflicción, le dijo, ¿qué le pasa a Nehemías? ¿Por qué lo veo como afligido? Cosa que era peligrosa, ¿cierto? Porque podía ser una conspiración o algo, pero él le dice, no, lo que ocurre, rey, es el tema de mi ciudad, sepulcro de mis padres, está en ruinas. Y por allí Dios da la orden. Ah, ese es el problema, Nehemías. Bueno, fíjeme tiempo, hermano, yo lo envío. ¿Cuánta plata necesita y cuánto tiempo? Necesito esto y necesito tantos días. Vaya, Nehemías. Cartas para que reconstruya. Dios necesita gente en esos lugares. A veces no entendemos eso. Y por eso, vea, en ciertos lugares donde veía yo que la iglesia podía tener a alguien en gobierno, no lo tenía. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía la idea de que la política es del diablo y allá no se puede entrar.
Y varios jóvenes que tenían ese llamado, querían entrar a la política, buscaron el apoyo de la iglesia y nadie votó por ellos. Conocí a uno que en la urna solamente estaba el voto de la mamá y el de él. Y era de la iglesia. Porque a veces comprendemos mal lo que es un ministerio. Entonces, eso es importante. Yo le preguntaba una vez a una hermana, no sé si, creo que yo les conté, pero le preguntaba a una hermana, cuando el presidente de Colombia era Álvaro Uribe, yo le decía, ¿usted cree que un cristiano debería ir a la política? Y ella me decía, no, esa política no, eso es del diablo, ya no debe ir ningún creyente. Y después le dije, ¿y usted qué pensaría si el presidente Álvaro Uribe fuera cristiano temeroso de Dios? Uy, una bendición. Entonces allí nos contradecimos, ¿cierto? Porque no queremos que vayan, pero sí queremos que el que está allá sea. ¿Y cómo? Y así en todos los sistemas. Si nosotros queremos afectar nuestra generación, nosotros tenemos que salir de aquí y entrar a los sistemas mismos de la sociedad. Pero para eso se necesita, hermanos, capacitación también. Y por eso yo quiero guiarlos para que ustedes conozcan su ministerio, lo desarrollen y lo potencialicen, porque hermanos, a veces también entramos en ese error que los cristianos no podemos estudiar ni ir a la universidad porque eso es del mundo y porque ya el mundo va a acabar. No sabemos cuándo. Y mientras no se acabe, usted tiene que trabajar en su ministerio porque Cristo va a venir y le va a pedir cuentas. Amén. Y si usted sepultó su talento, pues lo van a amarrar de los pies y de las manos, y la Biblia dice que lo van a echar a un lugar que se llama las tinieblas de afuera. Lo pondrán con los infieles. ¿Qué es un infiel? Una persona a la que no se le puede confiar algo. ¿Por qué? Porque no produce lo propio de eso. Eso es un infiel. Eso lo hablamos ahora 8 días, ¿cierto? Lo que es la fidelidad. La fidelidad es uno digno de confianza. Alguien que se le puede poner en la mano. ¿Por qué? Porque va a producir. Un infiel es el que hace lo contrario. El que no produce. Por eso dice aquí el texto entonces, y al siervo inútil. ¿Por qué es inútil? Porque no da utilidad. Eso es como cuando usted analiza un negocio y dice, le invierto tanto y tanto, antes estoy perdiendo. No, esto no da utilidad, ¿cierto? Esto es inútil. No sirve. Dios ha invertido en usted. Porque es que Dios a usted lo diseñó. Vea, hermano, nada existe porque sí, todo lo que usted... Allá vemos la bicicletica del hermano Wilson. Hermano, antes de esa bicicleta existir, primero existió en la mente de alguien. Eso no es que vamos a tirar los fierros a la candela a ver qué sale, no. La ciencia a veces cree que el universo se hizo así, tiremos los fierros a la candela. No. Alguien diseñó, dijo, necesitamos un medio de transporte. Bien. Vamos a rayar aquí, que las ruedas sean así, que el asiento sea así, que tenga amortiguación para los golpes. Y se diseñó. Y después de diseñarse, se creó para satisfacer una necesidad de una persona, de un cliente que la quiera comprar. Bien, entonces, asimismo Dios te creó, pero antes de crearte te diseñó, basado en una necesidad que Él tenía. Y te dio esas capacidades. Y lo que tienes que hacer es potencializarlas. Dios te dio unos recursos. Dios te dio unas habilidades propias, innatas, naturales. Todos esos son recursos divinos, no son tuyos, son de Dios. Amén. Y Dios quiere que los potencialices. Es que quiero ir a la política. Bueno, que hay que estudiar para... Es que ese es el llamado mío, es que me arde en el corazón cuando veo las injusticias y cuando veo que... Bueno, le arde. Pues a usted no lo van a venir de allá y allá. Aquí vengan autónomo, quiere ir para la política. A usted no lo van a llamar. Usted tiene que capacitarse. Amén. Y en esa capacitación, entonces Dios ve que usted está potencializando lo que le dio. Cultivando su ministerio, Dios comienza a abrirle puertas y a posicionarlo. Pero hermanos, cuando uno
quiere que en la puerta lo llamen a... No, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el enfoque ni siquiera de lo para qué vinimos a este mundo. Así vemos entonces mucha gente, muchas personas a las que Dios utilizó. ¿Cuántos ministerios? En la Biblia podríamos nombrar muchos. Y cada uno con habilidades distintas. Vemos a un Josué. Ese hombre daba miedo verlo con una espada en la mano. ¿Cierto? Porque ese era el ministerio de él. Yo creo que ese hombre se deleitaba cortando cabezas. De hecho, el Señor le dijo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo que le paraba a uno de frente a ese hombre y le daba miedo. Y así, ahí narra la Biblia la cantidad de reyes que mató. 32 reyes. Ajá. Ese hombre para la espada, mis respetos, pero para eso lo hizo Dios. Se deleitaba el hombre en eso. Era un guerrero, era un militar. Hermano, usted dirá, qué miedo la guerra, qué miedo hay uno con un fusil agachando y los tiros sonándole por la oreja. Hay gente, hermano, que si no le suenan los tiros no es feliz. Seguro, esos fulanos de allá, esos marines de los Estados Unidos, esa gente entran en batalla y como que se liberan toda esa adrenalina que tienen y como que esa es la vida de ellos. Para eso fueron hechos. Ese es su ministerio. Aunque usted no lo crea, Dios ha hecho gente para eso, para tener un fusil en la mano y ir y a través de ellos ser el martillo justiciero. Y les corre la milicia y son felices y esos se tiran de helicóptero y bien. Y uno dice, no, a mí que ni me van a tirar, no, me infarto en el aire. Sí. Amén. Pero sí me hago entender, hermanos. ¿Sí? Lo que quiero es liberarlos a ustedes. Y liberarles la mente. Y que ustedes se puedan ubicar. Y potencializar eso que Dios les ha dado. Y que de esa manera ustedes puedan impactar, hermanos. Porque es que es allí donde impactamos. Cuando usted dice, no, es que el llamado mío, es que mi ministerio es la educación, la enseñanza, yo quisiera entrar a las instituciones. Capacítese. Mire lo que hay que estudiar. Entre allí. Dios te va a dar poder cuando estés ahí. Como se lo dio a Daniel, como se lo dio a Josué, como se lo dio a José en Egipto. Que Dios puede darte. Y sí, allá, porque es que allá es donde realmente están los leones. Allá es donde están realmente esos demonios poderosos que quieren apoderarse de la tierra. Era en Babilonia donde quisieron matar a Daniel. Varias veces. Echémoselo de almuerzo a los leones. A estos amigos de Daniel que se los coma el fuego. Si no es por el poder de Dios que los libró. Pero porque tenían esa asignación de Dios. Entonces, hermanos, ese es el ministerio. Y es algo que está en el corazón. A mí a veces hay personas que me preguntan, venga, dígame cuál es mi don, cuál es mi ministerio. Y yo le digo, eso no es algo que yo le pueda decir. Eso es algo que usted tiene que decirse a usted mismo. Porque usted sabe qué tiene adentro. Es decir, el ministerio es algo que viene adentro de uno. Y viene desde que uno inclusive está en el vientre. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino del niño. Claro, en su camino, porque el niño tiene un camino. Por eso cuando Elías lo asusta a esta bruja Jezabel y él se escapa a Oreb, el Señor se le aparece en Oreb y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Porque a veces nos desviamos del camino por miedo. El miedo es muy peligroso, mire, por eso dice aquí este siervo que dijo, ¿tuve qué? Miedo, ¿cierto? ¿Por qué escondió el talento? Digo, porque tuvo miedo. El miedo es peligroso. A veces, hermano, hay tanto potencial que Dios puso en usted y lo tiene ahí refrenado porque tiene miedo. A veces Dios te dio la capacidad de entrar en el mercado, potencializar economías o hacer riquezas para que las pongas al servicio de la obra de Dios también, pero no lo haces porque tienes miedo.
Cualquier cosa que Dios te haya dado, no lo haces porque tienes miedo. El miedo, ¿sí? El miedo es muy peligroso, ¿cierto? El miedo nos paraliza, nos frena. Vamos a tomar allí Juan 17:4. Dice el Señor, te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificas a Dios? Predicando su palabra, cumpliendo ministerio. Claro. Dios es glorificado cuando nosotros hacemos lo que Él nos hizo que quisiéramos. Por eso le decía, cuando las aves vuelan, ellas glorifican a Dios. Mire, ellas no dicen gloria a Dios como nosotros, ¿cierto? Pero ellas glorifican a Dios. ¿Cómo? Volando, siendo lo que son. Nosotros somos los únicos seres del mundo que queremos ser una cosa para la que Dios no nos hizo. Ellas son aves y siendo aves glorifican a Dios. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso uno tiene que hacerse constantemente una pregunta, hermanos, y es la siguiente: si yo tuviese que morir hoy, ¿moriría en paz? Porque lo único que me hace a mí morir en paz es haber terminado la obra que Dios me asignó, es decir, haber acabado mi ministerio, cosa que dice Pablo, con tal que acabe mi ministerio. Él dice por ahí en el capítulo 24 de Hechos, de ninguna cosa hago caso, es más, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi ministerio. Y lo acabó porque ahí dice 2 de Timoteo 4:7. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera. Ese acabar la carrera es una asignación, es cuando tienes que llegar de un punto A a un punto B. Y usted puede morir y decirle, Señor, llegué al punto B. Señor, aquí están otros 5. Señor, aquí hay otros 2. Señor, aquí hay otro 1. Señor, acabé la obra que me diste que hiciera. Ahora despide a tu siervo en paz. Ah, buen siervo, ven aquí, en lo poco me fuiste fiel, porque en esta vida solamente es un ejercicio de lo que vamos a hacer allá. Amén. Amén. Allá tenemos una asignación eterna, pero tiene cierta relación con lo que hacemos acá. O sea, aquí nos están entrenando. Yo no sé, a veces se nos metió a la cabeza, hermanos, que allá estamos allá con un arpa allá y... Hermanos, Dios nos está entrenando acá para una asignación allá. Amén. Amén. Todo está relacionado, miren. Uno a veces dice, ¿por qué yo hago este trabajo? Analice, ¿qué te está enseñando Dios? El apóstol Pablo trabajaba haciendo tiendas, ¿sabía usted? Él construía tiendas de esas de carpas de la época, casas, casas pues de esa época. Y en su ministerio, ¿el qué hacía a la hora de predicar el evangelio? Construir iglesias, ¿cierto? Juan, cuando lo encontró el Señor, ¿qué estaba haciendo? Remendando las redes, o sea, era como el que lo ponían a arreglar lo dañado. Y usted lo ve en las cartas de Juan y está arreglando ahí la iglesia. Hijitos, cuidado con él, hijitos. Sí. Usted ve a David gobernando un pueblo, pero ¿a qué se dedicaba? A cuidar unas ovejitas, ¿cierto? Entonces él sabía cuando esta ovejita necesitaba aquello, cuando necesitaba lo otro, y por eso él, siendo rey, puede escribir el Salmo 23 y decir, Jehová es mi pastor. Amén. ¿Cierto? Lo mismo con Moisés. Moisés por 40 años cuidando ovejas, y uno dice, pero 40 años cuidando ovejas. Siendo preparado para sacar. Y le tocó con una ovejita bastante complicada, ¿cierto? Entonces, Dios, todo lo que pone en tu entorno te está preparando para ese ministerio. Te está, día tras día, Él te está entrenando porque Él te dio algo para hacer. Por eso
nuestra responsabilidad principal primero es entender qué. Es decir, que yo pueda responder con claridad al que me pregunte cuál es tu ministerio. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu visión en la vida? ¿Dónde vas? Porque eso responderá al para qué te creó Dios. Mire, yo estoy seguro que en el cementerio hay mucha gente que no sabe para qué vino a este mundo. Y eso da tristeza. ¿Sí? Eso da tristeza. Entonces, quiero que nos pongamos en este enfoque, hermanos. Vamos a entender nuestro ministerio, a comprenderlo, porque nos vamos a revolucionar un poco y nos vamos a entrar en esa dinámica ministerial. Amén, amén. Cada uno de ustedes, ¿sí? A hacer la labor que Dios le ha asignado, Amén. a potencializarla, porque solo así ustedes son útiles a Dios. Si no, somos inútiles. Eso es lo que dice aquí el texto, al siervo inútil. ¿El inútil cuál es? El que no hizo, el que no potencializó, el que no desarrolló lo que le dieron. Y no queremos ser inútiles, queremos servir a Cristo. Amén. ¿Quiere usted servir a Cristo con su ministerio? Amén. Así que, hermano, lo primero que hay que hacer es descubrirlo, entenderlo y ejercitarlo. ¿Sí? Y para eso entonces quería compartirles este mensaje y invitarlos el próximo domingo. Vamos a hablar más específicamente de esto y vamos a hablar de cualidades para descubrir mi ministerio. ¿Sí? Amén. Vamos a hablar acerca de algunas cosas que suceden fuera y dentro de mí que me están diciendo para qué Dios me hizo. ¿Ok? Así que vamos a estar muy atentos con esto. ¿Sí? Vamos a estar de pie, mis hermanos. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Espero que esta palabra les haya despertado un poco por allí. Este enfoque, ¿sí? Que hay que vencer, hermanos, las frustraciones, los despropósitos de la vida, las monotonías. Me levanto, me acuesto, me levanto y me acuesto y no sé ni para dónde voy. Y vivo la vida porque me toca y ya. No es eso lo que Dios quiere ni lo que Dios quiso para usted. ¿Sí? Eso hay que hacerlo a un lado porque nos vamos a enfocar y vamos a optimizar los recursos divinos. Amén. Amén.